Construida cerca del volcán Vesubio y la bahía de Nápoles, Pompeya era un balneario para los romanos ricos y famosos. Pero mientras algunos visitantes llegaban a tomar sol y a disfrutar de la brisa marina, los ciudadanos de Pompeya llevaban una existencia bulliciosa y próspera. If we could transport back to antiquity, I think the first thing that would strike us in the streets is no automobile, no motor car, and none of the fumes that we associate. Instead, the horse-drawn chariot, or rather the mule-drawn chariot, the noises associated with that, enormous great wheels creaking along the streets, and then a whole series of smells that we don't meet. For instance, from the fulleries, the smell of the urine in which they wash the clothes, or from the food shops, the smell of the exotic spices and so on. Los ciudadanos de Pompeya caminaban por las angostas calles cuando iban de compras, buscando telas o alimentos. La gente hacía cola en las panaderías como esta para comprar una hogaza de pan fresco o las galletas que hacían especialmente para los perros. Un ciudadano podía detenerse para comer algo rápido en los muchos mostradores de comida para llevar que se encontraban en casi todas las calles. Mucha gente pobre vivía de esta comida, ya que no tenía cocina. What we've got here is probably the best example in Pompeii of something that you find up and down the streets, lots and lots of examples of counters with these holes in them. And what Italian archaeologists call them is thermopod. Didn't have the idea of putting a hamburger in a roll so that you could eat it in the streets. Ancient food doesn't work like that. But my guess is that these are containers for dry food by putting cheap fish, mackerel and so on, in a great jar and letting it ferment for weeks, even months. And these are the jars where the fish was left to ferment. An extremely smelly business while it goes on, though the sauce that comes out no longer smells of fish. It's got a very delicate salty flavour, and people paid very high prices for it. Down here, there are still tiny remains of the fish that was fermenting here in AD 79. This odd sawdust-like substance is full of tiny fish bones. You can still see them. Umbricio Scabro era uno de los productores de garum más famosos de Pompeya. Grandes cantidades de recipientes de salsa de pescado que llevaban su nombre se distribuían en los centros gastronómicos de todo el imperio. Umbricio Scabro se convirtió en un hombre muy rico. Cuando murió, sus hijos continuaron el negocio familiar durante generaciones. En Pompeya, al igual que en todas partes, la riqueza de un romano se reflejaba en su ocupación y en la casa donde vivía. Las paredes de las casas de la clase alta estaban decoradas con frescos brillantes que exhibían escenas de la sociedad romana en su mejor momento. Los pisos estaban acabados en mosaicos. Miles de baldosas minúsculas que se cementaban juntas al igual que un rompecabezas para revelar una escena hermosa. Dentro de estos espacios decorativos, los romanos dormían, comían y entretenían a sus invitados. Here we have the triclinium, the dining room of the house, and it's the most important space in the house for entertainment, and therefore the most beautifully decorated. And in this privileged background, then the rituals of dining take place. A triclinium because you have 3 couches stretched out symmetrically, 1, 2, 3 against the wall. And on each couch, 3 guests recline. They stretch out, leaning down on their left elbows and putting their right hands out to eat the food. The Hollywood myth of the Roman dinner is a great orgy, an enormous banquet with dozens of bodies lying around, writhing together almost. I think the Roman reality is something much more modest. Look at the small size of the room, just room for 9 people to eat together.
And the food is brought in by slaves, of course, who mill around in this area and bring in a continuous succession of different dishes, different titbits and so on. Not a great animal, but dishes with small things, finger food, which they can pick and eat. Los romanos no desayunaban ni almorzaban. Sin embargo, para los ricos, la cena duraba muchas horas. El evento gastronómico usualmente era seguido por un entretenimiento como bailarinas o acróbatas. En los hogares más cultos se leía poesía junto con el vino que corría libremente durante toda la noche. Here is the engine room, so to speak, of this villa, where they produce their wine. The great treading floor with 2 wine presses. They've reconstructed just one of them here. The enormous beam with a ram's head that crushes the grapes, and the juice comes cascading out, tumbling down this channel specially made down the side, and off into a series of vats containing many litres of wine each, and then round the corner, dozens more. And on the walls were dozens of graffiti recording the comments of satisfied customers. Durante siglos, Pompeya fue una ciudad próspera. Entonces, llegó ese fatídico día del 24 de agosto del año 79 de nuestra era. El Vesubio, el imponente volcán ubicado al lado de la ciudad, entró en erupción. Una nube de gas, cenizas, piedras y lava envolvieron a Pompeya, al igual que a su ciudad hermana, Herculano. En el monte Vesubio había enormes cortinas de fuego y llamas que saltaban prendiendo fuego en diferentes puntos, y su brillantez era enfatizada por la oscuridad de la noche. Plinio el Joven. Una lluvia torrencial de cenizas derribó los edificios. Solo unos pocos de los 20.000 habitantes de Pompeya, de los 5.000 de Herculano, lograron escapar con vida. Pero la mayoría quedó atrapada, sepultada bajo 20 metros de cenizas y lava volcánica. Una gran parte de los ciudadanos murió al inhalar los gases tóxicos. Pompeya se convirtió en una ciudad perdida en el tiempo. Sus víctimas quedaron solidificadas. La catástrofe sorprendió a Roma. Nadie podía creer que la ciudad junto a la bahía había desaparecido. Tito, el emperador reinante, visitó el lugar del desastre e instituyó un plan de ayuda para los sobrevivientes de la tragedia. Pompeii is cut off at one particular moment, AD 79, when you could say the Roman Empire is actually at a peak. This area of central Italy has got vast wealth coming into it from all around the Roman world. So you've got a moment of economic explosion, so to speak. But at the same time, Pompeii itself is in terrible trouble. La destrucción de Pompeya simbolizaba la fragilidad de la inmortalidad del imperio. Una civilización antigua había existido durante más de 100 años, pero los tiempos estaban cambiando. La capital de Roma aún mantenía el poder, pero las provincias comenzarían a ejercer su propia influencia dentro del imperio.